Sí, sí, se ve, profe. Dale. Bueno, vamos a ver un poco justamente lo que hicimos recién, lo que ustedes estuvieron desarrollando, el análisis urbano. Todas las ciudades se desarrollan de acuerdo a un plan, de acuerdo a una estrategia y sobre todo de acuerdo a lo que dice la ciudadanía. Algo que generalmente falló en años anteriores, de lo que es los años 90 para abajo, es que la gente hacía por hacer y no hablaba con la gente, no hablaba con la ciudadanía, no hablaba con la persona que la ruta va a pasar frente a su casa. Jamás le avisaban a la pobre persona que la ruta va a pasar. Hoy en día, si se hace eso, se denuncia y la multa es enorme. Así que siempre se tiene que hacer una reunión, un trabajo y siempre trabajar la parte de análisis el trabajo de planificar con tiempo. Pero para que uno vaya, para que yo vaya y le diga a José, a la gente de la casa, voy a poner una ruta acá, primero tengo que hacer un análisis. Yo tengo que analizar, yo tengo que ver todos los puntos importantes. Nosotros habíamos dado en semestres anteriores con taller, ustedes también dan taller, todo lo que es análisis, análisis de sitio, análisis de entorno. Bueno, nosotros vamos más al análisis urbano, un mega, poco más grande. Es mucho más amplio de lo que es un análisis de Lynch, que justamente te habla de nudos, te habla de esquinas, te habla de ciertas cosas que también sirve para un tipo de análisis, pero nosotros nos vamos más a un análisis un poco más complejo, que es justamente más amplio y abre un abanico mucho más grande de todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. En eso hablamos de lo que es Medellín. Medellín es una ciudad exageradamente rara. Cuando me tocó conocer justamente la parte urbana, ellos ya estaban desarrollando el segundo plan urbano. Ellos ya habían desarrollado la idea de lo que es Medellín como una ciudad de cartel, el famoso cartel de Medellín. Bueno, ellos trabajaron muchísimo en una ciudad que estaba totalmente destruida a lo que es hoy en día, gracias a un modelo de plan. Y el modelo de plan era hacer que la ciudadanía pueda usar sus espacios. Ellos han desarrollado plazas, como ven acá, todo lo que hacen ahí es para la gente, no es para nadie más. Ellos hacen lugares para tomar la siesta, ellos hacen lugares de juegos, ellos te querés dar un chapuzón, hay lugares así donde sale el agua, vos te das un chapuzón y ahí al lado hay algo que te tira aire y te seca otra vez. O tenés un lugar para toallas, o tenés unos baños públicos bastante bien desarrollados. Todo está para pasar el día en Medellín sin ningún inconveniente. Tienen lugares de reposeras, vos te vas y ves gente que está durmiendo la siesta, un tipo de plan totalmente distinto a lo que son en otras ciudades. Se está replicando, sí, se está replicando en ciertos puntos, por ejemplo, en Buenos Aires. En Buenos Aires, frente mismo al Palacio de Justicia, vos te vas. Hasta las 10 de la mañana vos te vas y ves una plaza espectacular, con un montón de cosas que vos ni entendés para qué sirve. Las 11 plug, empieza ahí a salir la gente. Se sientan, tienen lugares, unos banquitos que están ahí en el pasto, que se sientan ahí, tienen unas mesitas para almorzar ahí, almuerzan, vos ves gente que está con su traje, se saca el traje, pone en el pasto a descansar. Se hizo una plaza exclusivamente para la gente, para que puedan reutilizar y que puedan ver qué tenían, qué es lo que necesitan ellos. Y esto fue lo que hizo Medellín. Medellín modificó inclusive en la biblioteca la mejor biblioteca de Colombia está en Medellín. Y la mejor biblioteca de Medellín está en La Fadela. O sea, en el punto donde más necesitan lectura, ahí está la biblioteca más importante de la ciudad. Y vos hasta ahí tenés que irte para poder usar la biblioteca. Entonces, hicieron que ese camino entre la gente que está en la ciudad pase por la favela, por esos lugares marginales y puedan llegar a la biblioteca. Y ese camino que hacen constantemente, hacen que esa zona se transforme otra vez. Entonces, ahí es donde ocurren las cosas buenas y las cosas maravillosas que da el urbanismo cuando uno piensa en la gente. Casi todos ya habrán visto alguna vez. El Orquidiario, totalmente un lugar súper agradable, rarísimo también porque cuando llueve realmente en algunos puntos nomás vos sentís lluvia, en otros lugares no. Es muy bueno. Acá ellos, otra cosa es que sus teatros
museos, lo que más tienen es centros de investigación, tienen muchísimo. Está a la par, está para que la gente pase, cruce por ahí. La escalera de una plaza a otra plaza pasa por el centro, entonces sí o sí, si querés entrar, entras nomás un ratito. Si querés pasar a un centro comercial, entras. Lo más raro, otra cosa, si a ustedes les gusta salir y comer empanado milanesa cuando se van a algún lugar, ahí no van a encontrar nada de fritura. Ellos no utilizan la fritura de ese tipo como nosotros usamos. Toda la esquina está llena de frutas, 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 frutas. Te venden hasta lo que puedas imaginarte, una mezcla entre frutas y flores, te meten, te hacen como un jugo. Totalmente distinto. Si se dan cuenta en esta imagen, se van a dar cuenta del tamaño de los árboles. Cuando ven ese tipo de tamaño, ya ven de que todos fueron hechos en un mismo momento, fueron plantados y están desarrollados para un momento específico. No crean que les fue fácil, porque ellos tuvieron que sacar todo lo que está ahí, hacer los nuevos tratamientos, porque ese lugar era un basurero. Este lugar que están viendo acá era un basurero. Ellos cambiaron completamente, inclusive hicieron otra vez un subsuelo para que se pueda desarrollar. Otra cosa es que ellos usaron mucho la parte de sustentabilidad. Toda el agua que pueden recoger, ellos reutilizan otra vez para las plazas. Por eso es que todos los lugares están llenos ¿cómo te digo? De lugares de agua, de fuentes, de chorros, de todo eso. Pero nada de eso sale de otro lado que no sea la parte de reciclar. Ellos reciclan todo lo que puedan reciclar. Acá está, como les digo, cómo va la parte. Otra cosa, ellos mejoraron muchísimo la parte de viabilidad. Justamente, cómo llegas a un lado, cómo toda la parte de trenes, subtes, no trenes, subtes no me recuerdo si tienen, pero sí tienen subtes y tienen esos que van por los cables, el teleférico. Tienen todo eso justamente para comunicar su ciudad una con otra. Y Medellín es una ciudad que va así, como todo Colombia, lleno de cerros. Así que ellos de esa forma se van comunicando una ciudad con otra, o sea, un barrio con otro. Están algunas cosas y este sí vamos a ver un poco de lo que muestra la ciudad. Medellín Futuro es el plan de desarrollo más participativo en la historia de la ciudad. Construimos un plan de desarrollo en los territorios y con los ciudadanos y ciudadanas. Acompañamos a las organizaciones sociales, comunitarias, juntas de acción comunal, juntas administradoras locales y consejos comunales y corregimentales de planeación local en la lectura reflexiva y el análisis de nuestra hoja de ruta. Y en equipo con el Consejo de Medellín, verificamos que el plan de desarrollo le apuntara a cerrar las brechas de desigualdad social y económica en Medellín. Escuchamos y construimos juntos en 21 encuentros territoriales en donde participaron 8.119 personas. 5 encuentros sectoriales y poblacionales donde participaron 706 personas. 912 personas participaron con base en tecnologías de información. 2.353 personas participaron en los encuentros con grupos de interés de las secretarías y entes descentralizados. 15.205 personas aportaron al plan de mayor cobertura poblacional, territorial y sectorial en la historia de la ciudad, atravesado por la mayor crisis de los últimos 100 años. Nuestro plan de desarrollo contó también con los aportes del Consejo Territorial de Planeación, quienes realizaron 29 encuentros, en donde se analizó y se reflexionó sobre el plan y se emitió un concepto que contribuyó a su fortalecimiento. Trabajamos de la mano con el Consejo de Medellín, quienes en 21 sesiones, alrededor de 500 horas de discusión, con casi 1.203 preguntas formuladas, más de 24.000 personas conectadas de forma virtual, aprobaron nuestro plan de desarrollo. El desarrollo de Medellín Futuro 2020-2023 es un paso más en ese propósito. El plan de desarrollo para Medellín Futuro cuenta con 5 líneas estratégicas. Componentes, 28. Programas, 105. Programas y proyectos estratégicos, 17. Línea estratégica, 1. Reactivación económica y Valle del Software. Gestionar la innovación y el emprendimiento.
aprovechando las necesidades y fortalezas para potenciar, sofisticar y diversificar la economía. Línea Estratégica 2. Transformación educativa y cultural. Garantizar una educación de calidad, articulada a un proyecto cultural que fortalezca el potencial creativo de los ciudadanos y salvaguarde sus patrimonios y memorias. Línea Estratégica 3. Medellín me cuida. Promover, crear, renovar y garantizar las condiciones básicas sociales y culturales que le permitan a los ciudadanos tener las capacidades para desarrollar su potencial humano. Línea Estratégica 4. Ecociudad. Establecer las bases de la transición ecológica para direccionar a Medellín hacia un futuro de sostenibilidad. Línea Estratégica 5. Gobernanza y gobernabilidad. Generar las condiciones y capacidades institucionales, políticas y ciudadanas para el fortalecimiento de lo público, generando sinergia entre el gobierno y la ciudadanía. Programas y proyectos estratégicos. 1. Metro de la 80. 2. Plan estratégico de tecnologías para la seguridad, inteligencia, tecnología e infraestructura para la seguridad y la convivencia. 3. 1 billón para la reactivación económica y el Valle del Software. 4. Refugio de vida silvestre. 5. Red neutra y red mesh. 6. Parques del Norte. 7. Transformación educativa. 8. Fortalecimiento, infraestructura de salud. 9. Medellín me cuida, social y salud. 10. Seguridad alimentaria y hambre cero. 11. Sistema municipal de cuidados. 12. Bienes de capital físico para mujeres. 13. Estudios, línea de metro subterráneo. 14. Parque Biblioteca Pública, zona nororiental. 15. Complejo cultural. 16. Medellín caminable y pedaleable. 17. Ciencia futuro. Hoy y por los próximos 4 años contaremos con una hoja de ruta que harán de nuestra ciudad la Medellín Futuro. Plan de Desarrollo de Medellín 2020-2023. Medellín Futuro. Hola, mi nombre es Caterine Palacio, trabajo en la Gerencia de Movilidad Humana de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín. Hoy vamos a hablar del proyecto Zona Urbana de Aire Protegido. Vamos a hablar de qué es, por qué es importante y por qué Medellín necesita una zona urbana de aire protegido. El área metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental de este territorio metropolitano, tiene una red de monitoreo de calidad del aire. Esta red de monitoreo tiene diferentes estaciones. Una de ellas se encuentra en el centro de la ciudad. Esta estación está ubicada en el parqueadero del Museo de Antioquia. Esta estación tiene registros históricos, los cuales nos muestran que la mayor parte del tiempo esta estación supera los límites promedios diarios determinados por la nación como límites saludables. Esto implica que debemos mitigar y regular las emisiones que se dan en esta parte del territorio. Es por esto que el área metropolitana toma medidas y reglamenta las zonas urbanas de aire protegido. Con los registros históricos de la estación de monitoreo del centro, se determinó cuál debería ser la zona urbana de aire protegido para Medellín. Esta zona está ubicada en todo el centro de Medellín, delimitada por las vías San Juan, la avenida Ferrocarril, la avenida Echeverry, la avenida Girardot. Esta zona también la conocemos como la zona amarilla y concentra nuestro centro tradicional. El área metropolitana decide entonces reglamentarlo a través de una resolución metropolitana, la 2231 del 2018, en la cual determina cuáles deben ser los determinantes, las implicaciones y qué acciones deben tomar los municipios para mitigar y disminuir estas concentraciones de emisiones en el centro de Medellín. Dada esta resolución metropolitana, el municipio de Medellín debe implementar una zona urbana de aire protegido y es por esto que nuestro plan de desarrollo Medellín Futuro incluye este proyecto
dentro de su componente 4.1 de la línea de Ecociudad, movilidad sostenible e inteligente, dentro de la línea o el programa Movilidad con tecnologías más limpias y nuevas tendencias. Este proyecto hace parte de un indicador de producto para el año 2022, el cual debe tener una zona urbana de aire protegido implementada y operando. La resolución del área metropolitana del Valle de Aburrá, la 2231 de 2018, en su artículo 5, tiene 10 literales, los cuales determinan las acciones que el municipio debe tomar para implementar una zona urbana de aire protegido. Dentro de estos numerales hay acciones de diferentes tipos. Tenemos desde campañas para explicar no solo lo que es una zona urbana de aire protegido, sino también para explicar por qué movernos como nos movemos impacta la calidad del aire y por qué impacta esto nuestra salud. Esta resolución reconoce que existe una pirámide invertida de movilidad, donde tienen prioridad la movilidad activa, iniciando por el peatón, luego la movilidad de vehículos no motorizados, luego el transporte público, el transporte de carga y los vehículos particulares. Con esto hace mención a diferentes acciones que deben estar enfocadas en ese orden para distribuir no solo equitativamente el espacio, sino también para hacer control sobre el mismo, haciendo un control no solo de lo que circula en las vías, sino también de lo que sucede en el espacio público. La resolución metropolitana en su artículo 5, en el literal J, menciona una restricción para disminuir las emisiones en la zona centro de Medellín. Este literal habla de la tecnología del vehículo o su modelo. Aquí se propone que por el centro solo puedan circular vehículos de ultra bajas emisiones o con un modelo menor a 10 años. Sin embargo, abre la posibilidad para que sea el municipio de Medellín quien determine cuál es la mejor medida para disminuir las concentraciones de material particulado dentro de la zona. El municipio de Medellín desarrollará durante todo este año, durante el 2021, un estudio para determinar quiénes son los vehículos que más emiten en el centro de Medellín y cuál debe ser la medida que mejor resuelva nuestra problemática de concentraciones de emisiones. Este estudio contendrá entonces un análisis de caracterización vehicular con la tecnología y la demanda de flujos que tiene nuestro centro, y esto se llevará a modelos matemáticos, tanto de transporte como ambientales, lo cual permitirá determinar cuál es la mejor medida para disminuir las emisiones en nuestra zona urbana de aire protegido. Sin embargo, la resolución también abre la puerta para que sea el municipio de Medellín quien decida cuál es la mejor opción en términos de restricción para disminuir las emisiones en la zona. Todas las medidas que propone la resolución metropolitana y que se implementen en la zona urbana de aire protegido surgen de una teoría que se llama la gestión de la demanda. Durante muchos años, en las grandes ciudades, se resolvían los problemas de demanda de movilidad construyendo más infraestructura. Cuando había una creciente demanda de flujos vehiculares, las alcaldías o las administraciones decidían construir nuevas vías para solucionar el problema. Sin embargo, al poco tiempo se iban dando cuenta que esta solución no era a largo plazo, porque nuevamente incrementaba la demanda vehicular que hacía uso de estas vías. Es por esto que surge la gestión de la demanda como una línea de estudio de la ingeniería de transporte, la cual busca darle un análisis distinto a la problemática, haciendo un uso diferente del sistema vial, es decir, gestionando la demanda de este sistema de transporte. Las medidas de la gestión de la demanda buscan transformar nuestros hábitos y cambiar nuestras dinámicas de movilidad, transformarnos desde lo que hacemos en el día a día y cómo priorizamos o determinamos nuestra rutina en función de cómo nos movemos y hacia dónde nos movemos. En este sentido, existen dos conjuntos de medidas. Tenemos medidas de alejar y medidas de atraer. Las medidas de alejar buscan cambiarnos hacia otros modos de transporte, dejar estos modos de transporte como el vehículo particular que hace un uso ineficiente e inequitativo del espacio, y son medidas como cobros por congestión, cobros por contaminación o políticas relacionadas con una sobretasa al parqueadero para tratar de disminuir un poco la demanda de estos modos de transporte.
Por otro lado, tenemos las medidas de atraer. Estas buscan acercarnos a los modos de la movilidad sostenible que hacen un uso más eficiente del espacio, teniendo prioridad para el transporte público, colectivo y masivo, para la movilidad activa, teniendo más infraestructura, para la bicicleta y para la caminata, y medidas que permitan hacer un uso un poco más eficiente de los vehículos particulares como el carro compartido. La zona urbana de aire protegido no busca solamente disminuir las concentraciones de emisiones dentro del centro de la ciudad, sino que también aporta a dar cumplimiento a compromisos internacionales que tiene la ciudad, como lo es el Acuerdo de París que firmó en 2015, el cual busca que la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados a 2030. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos implementar medidas que mitiguen el calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero. Las medidas y políticas que presenta nuestra zona urbana de aire protegido le aportan a este gran reto. Adicionalmente, la ciudad también firmó con la red de ciudades C40 el acuerdo en 2018, con la cual se compromete a tener para 2030 un área representativa de la ciudad libre de combustibles fósiles. La zona urbana de aire protegida es el primer paso para dar cumplimiento a esta meta y tener en 2030 este objetivo cumplido. El área metropolitana, como autoridad de transporte, tiene diferentes estudios que nos han permitido analizar qué sucede en el centro de la ciudad en términos de movilidad. Uno de estos estudios es la encuesta Origen-Destino, realizada en el año 2017, la cual tiene una realización más o menos de cada 5 años, y esta encuesta nos ha permitido identificar cuáles son las dinámicas de movilidad generales del centro. Los viajes que se realizan al centro de Medellín, el 47% son realizados por mujeres y el 53% son realizados por hombres. Además, los principales motivos de viajes para ir al centro de Medellín son trabajo y estudio y compras y trámites. En ambos casos, o para ambos motivos de viajes, alrededor del 60% de estos viajes se hacen en transporte público. En el caso de los viajes con motivo de trabajo y estudio, el 26% se hacen en vehículos particulares, y en el caso de compras y trámites, solo el 14% se hacen en vehículos particulares. En términos generales, el 60% de los viajes que van al centro de la ciudad se hacen en transporte público y solo el 20%, alrededor del 20%, se hacen en vehículos particulares. Esto evidencia que hoy tenemos una alta demanda de transporte público que debe prevalecer, es decir, hoy tenemos una movilidad mayormente sostenible en nuestro centro. Sin embargo, hay una baja demanda de viajes, alrededor del 20%, que se hacen en transporte particular, pero que genera grandes efectos en la movilidad de nuestro centro. Es decir, tenemos dinámicas que generan congestión y que incrementan los tiempos de viaje y por ende las emisiones y sus concentraciones en nuestro aire. Otros estudios del área metropolitana, como el inventario de emisiones, nos muestran que el 92% de las emisiones y de las concentraciones de material particulado en nuestro aire vienen de las fuentes móviles. Es decir, nuestro sistema de transporte y nuestras dinámicas de movilidad generan el 92% de la contaminación en términos de material particulado que se presenta en nuestro aire. Este inventario de emisiones también identifica cuáles son las tipologías vehiculares que más emiten para los diferentes contaminantes criterio de nuestro Valle de Aburrá. En términos de PM2.5, los camiones, las volquetas y los buses de servicio especial son las tipologías con mayores emisiones de PM2.5 directo. Sin embargo, no podemos olvidarnos de otros contaminantes criterio como los óxidos de azufre, los cuales tienen unas tipologías vehiculares que emiten mayormente como los vehículos particulares, móviles y motocicletas. Y estos contaminantes criterio también son importantes porque cuando son emitidos a la atmósfera reaccionan y se convierten en PM2.5 secundario. Adicionalmente, en el estudio de factores de emisiones
del área metropolitana, se evidenció o se hizo un análisis específico para el centro de la ciudad, para la zona urbana de aire protegido, donde se mostró que los diferentes contaminantes criterios son emitidos en una relación casi del doble que en el resto del Valle de Aburrá. Y esto se da por las dinámicas de movilidad que tenemos en nuestro centro. Hay más congestión, tenemos una dinámica de conducción distinta donde aceleramos y frenamos con más seguido por la cantidad de vehículos y cantidad de flujo y demanda que se tiene en esta zona. El estudio de inventario de emisiones y de factores de emisión del área metropolitana relacionan todos los contaminantes criterio. Estos contaminantes son los que hacen daño a nuestra salud. El PM2.5 en particular se considera responsable de generar afectaciones en nuestra salud en términos de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Estos estudios son una buena base para identificar cuáles son las necesidades de nuestra zona urbana de aire protegido y en qué debemos profundizar más. Sin embargo, son estudios que hacen referencia a todo el Valle de Aburrá. Es por esto que durante el 2021 haremos un estudio y un análisis puntual para la zona urbana de aire protegido y determinar cuáles son los detalles de las acciones que debemos implementar para disminuir las concentraciones de emisiones en nuestro aire. La implementación de la zona urbana de aire protegido será un proceso por etapas. 2020 fue un año de planificación en el cual realizamos análisis de los estudios existentes y un relacionamiento institucional para identificar cuáles serán las medidas que vendrán en las siguientes etapas. El año 2021 es la etapa de sensibilización. Durante esta etapa tendremos un plan de gestión e intervención social para contarles cuáles son las necesidades, de qué se trata el proyecto, por qué la necesidad del mismo. Además, tendremos diferentes actividades culturales e institucionales en nuestra zona urbana de aire protegido que ayudarán a la reactivación económica de la ciudad. Durante este año también se realizará el estudio que permitirá identificar cuáles serán las mejores medidas para reducir las emisiones en nuestro centro. Adicionalmente, tendremos un proceso participativo que permitirá complementar y elegir la medida más adecuada, no solo para disminuir emisiones, sino también para lograr la apropiación del proyecto. En el 2022 será la etapa de desarrollo, donde se implementarán las medidas que surgieron a través del estudio y del proceso participativo para lograr reducir las emisiones de material particulado y mejorar la calidad del aire. Nuestro centro tradicional responde a unas dinámicas económicas y de comercio bastante fuertes. Hoy ya existen algunas vías que suplen estas necesidades y que dan bastante apropiación del espacio público, como son el Paseo de Junín, Ayacucho, y que además le aportan a las medidas que nos proponen el área metropolitana para la zona urbana de aire protegido. Sin embargo, necesitamos más espacios que no solo le aporten a la economía del sector, sino también a generar más espacio público para el disfrute y para la movilidad activa. Con el proyecto Zona Urbana de Aire Protegido se implementarán nuevos corredores de estas tipologías, los cuales se realizarán a través de un proceso. Primero se tiene la planificación de estos corredores, un diagnóstico de las dinámicas, los lugares y las actividades en cada uno de ellos. Adicionalmente, se hará un proceso de activaciones temporales en estos espacios para potenciar las dinámicas que ya se dan en ello. Finalmente, llegará la infraestructura que responda a estas dinámicas y que proporcione más espacios para disfrutar nuestro centro tradicional. Los impactos a futuro de la zona urbana de aire protegido serán en diferentes aspectos, desde la salud al disminuir las emisiones de PM2.5, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, e incluso disminuir la incidentalidad de la zona, se logrará tener mejores resultados en este aspecto. Finalmente, también tendremos impactos en el medio ambiente, pues al mejorar la calidad del aire, no solo mejorará la salud de nosotros, sino también de la fauna y la flora del sector. Otros impactos de la implementación de la zona urbana de aire protegido son impactos económicos, que en el corto plazo pueden ser las activaciones comerciales que tendremos en la zona, pero a mediano y largo plazo pueden ser mayores,
porque al mejorar la salud de los habitantes tendremos menos consultas por enfermedades respiratorias y esto implicará un mejor uso de los recursos que se inviertan en términos de salud. Finalmente, también tendremos impactos en la calidad de vida, no solo por mejorar los aspectos de salud, económicos que mencionamos anteriormente, sino también por tener más espacios para el disfrute y una mejor circulación en la zona. La zona urbana de aire protegido también tendrá impactos económicos, que a corto plazo pueden ser las activaciones comerciales que realizaremos en la zona, pero a mediano y a largo plazo serán impactos mayores, pues al mejorar la salud de los habitantes tendremos menos consultas por enfermedades respiratorias y esto se transformará en poder tener una mejor inversión del recurso de salud. También tendremos impactos en calidad de vida, pues no solo por la salud y los impactos en el medio ambiente que mencionamos anteriormente, sino también porque tendremos más espacios para el disfrute y el goce de nuestro centro tradicional. Toda la información sobre el proyecto Zona Urbana de Aire Protegido lo encontrarán en nuestra página web. Y si tienen alguna inquietud, pueden Un poco largo, pero ya nos vamos a ir acostumbrando con los videos. Bueno, hoy vimos algo. A mí me gusta mucho ese video, a pesar de que ya venció prácticamente en su periodo. Me gusta mucho porque son cosas que se pueden aplicar bien en la zona de Asunción y la zona metropolitana, que justamente agarra ciertos factores que llaman mucho la atención. A mí lo que más me gustó es la cuestión vial, cómo ellos dieron de que cómo era la gente, la época de antes, o sea, hasta yo me acuerdo cuando escuchaba de pendejo, hace rato ya, cuando escuchaba que Stroessner, wow, tenía que hacer enormes autopistas. Después vino Rodríguez, más grande la autopista. Guasmosi, que era ingeniero, vamos a hacer más autopistas. Cada vez eran más grandes nuestras rutas y cada vez eran más la cuestión del auto. Cuanto más auto, porque había más lugar. Bueno, voy a comprar un auto, voy a comprar un auto, voy a comprar un auto, y me voy. Llegaba al colmo de Asunción y no se podía entrar. Lugares claves en donde ya vos ya no podés ni cruzar porque tardás muchísimo. Entonces, justamente, nuestra gente todavía está muy con la cuestión de que yo armo ruta y se van a acordar de mí toda la vida. Vamos a decir, nuestros presidentes, nuestras autoridades. Pero, ¿qué es la cuestión? Lo más bueno es poder salvaguardar lo que es el ambiente y poder hacer más lo que es la parte de servicio de tráfico. Les hablo más de eso porque es algo que nos golpea muchísimo en toda la zona central. La cuestión de no tener buenos transportes públicos. Si yo tuviera un buen transporte público y me llevaba, yo vivo en Fernando de la Mora, cerca de Calle Última, me voy a 2 cuadras y hasta soy de Ayala, tomo nomás ahí, dejé mi camioneta acá, no consume nada, me voy hasta el centro, o mejor, si hay uno que agarra una parte de Brasilia, tomo otra vez Brasilia y me voy a la Americana. Espectacular va a ser. No tengo que estar tardando otra vez entre los colectivos, nuestros colectivos son malísimos. O sea, si nosotros llegamos a tener un buen servicio público, como lo tiene inclusive Buenos Aires, Río de Janeiro, que tiene servicios de subte y de trenes espectaculares, Buenos Aires que tiene la cuestión de SUBE, que agarra tren, subte, todo ese tipo de cosas en un solo servicio de lo que es transporte público. Entonces, eso sí va a hacer que nosotros estemos más limpios, que dejemos de contaminar tanto. Y en eso está, voy a volver a poner la placa. ¿Están viendo? No, se me duerman todavía. Sí, profe, se ve. Bueno, gracias a eso nosotros empezamos, a ver un poco esa, voy a poner este. Bueno, nosotros empezamos con un análisis urbano, que es lo que les estuve hablando. Son ciertos puntos. Hablamos de topografía, ocupación, habitabilidad, movilidad, complejidad, metabolismo, biodiversidad y cohesión social. Todo eso son un tipo de análisis que uno puede desarrollar de acuerdo a una ciudad. Si nosotros agarramos como ejemplo lo que es justamente el que está bastante completo, que era el de Asunción, el laboratorio de Asunción, se puede desarrollar un análisis.
Utilizando uno, justamente se habla primeramente de la historia de la ciudad, no metemos sola, no hablamos directamente de la problemática, sino primero tenemos que hablar un poco de la historia, conocer la historia. Si a ustedes les va a tocar una ciudad ir a desarrollar su análisis urbano, tienen que conocer la historia de la ciudad, porque ahí hablan de la cultura, como nosotros hablamos. Es distinta la cultura del luqueño que la cultura de la gente de Itagua. Son cosas distintas. De la gente que va un poco más de Pacaraí, que es una ciudad dormitorio que se está empezando a despertar, a otra ciudad que es Areguá, que se está empezando a dormir. Primero uno tiene que conocer la ciudad, conocer sus lugares y especialmente su cultura. Después vamos a un análisis topográfico, donde vemos la topografía del territorio. Nosotros ya no hablamos como antes, que estamos hablando en análisis de sitio, un cuadradito en nuestro terreno, más o menos lo que pasa alrededor. No, esta es la topografía del territorio en general. Todo el territorio que agarra la ciudad que ustedes tienen que estudiar o desarrollar. Hablan también de su hidrología y también generalmente se agarra otro tipo de datos, que también es bueno para que puedan meterse un poco más en la ciudad. Inundaciones también siempre agarra también la parte de datos. Después tenemos acá las cotas. Prácticamente este fue el primer estudio grande que se hizo antes de pensar en lo que va a ser la costanera norte. Ahí empezó justamente hasta qué punto es la cota, cómo pueden desarrollar, hasta dónde nos podemos ir. Pasó lo mismo en Pilar, está pasando también ahora en varias zonas de varias ciudades que están pidiendo justamente hacer la costanera. Nanagua, que pide una costanera, pero ellos sí necesitan porque la cota de ellos es mucho más baja. ¿Y cuál es la cota general nuestra? La cota de 64. De ahí nosotros avanzamos si la ciudad debe ir para arriba o hacer muros de contención, que son todo tipo de análisis que uno va desarrollando. Después hacemos la parte de ocupación de suelo. Hablamos nuevamente de lo que son los espacios de llenos y vacíos, positivo y negativo, que nos dan una posibilidad de ver. En mi caso, lo que más me gusta trabajar de los llenos y vacíos es donde hay mucho verde y donde hay mucha construcción. Hacia dónde tengo que llevar la construcción y hacia dónde tengo que llevarle más al verde, donde necesita más verde. Generalmente cuando uno ve desde Google Maps, ve una ciudad que no conoce y se da cuenta que hay una línea rara de árboles que va creciendo de una forma, es evidentemente que hay agua cerca. O sea, que el agua viene, viene tipo un arroyo, un río, un arroyo y se empiezan a llenar de árboles alrededor. Entonces, generalmente uno ya puede ver, gracias a la topografía, se da cuenta que realmente ahí hay una baja, entonces es un lugar donde se desarrolla, donde hay agua, o sea, donde hay un río, un arroyo. La densidad poblacional, de acuerdo al tamaño, la densidad de los espacios vacíos, generalmente en esto habla mucho más de los espacios verdes, de donde se desarrolla, y otros datos que generalmente siempre uno tiene en cuenta cuando habla de ocupación de suelo. Ya como les dije, los llenos y vacíos, vos ya te das cuenta hacia qué es lo blanco, que es justamente lo que está construido, y lo negro, lo que está libre. Que pasa lo mismo de lo que ellos hablan en Asunción, que es más que nada la densidad poblacional de acuerdo a la manzana. Después sus indicadores. No se preocupen, les paso en PDF después, entonces no van a tener problemas. El análisis de habitabilidad del espacio público, que también tenemos, que justamente donde está edificado, donde no está edificado, se utiliza mucho lo que es la parte de llenos y vacíos, la parte de cómo estamos utilizando, de qué lado, qué manzana tiene más, qué manzana tiene menos, cuál es el donde más se desarrolla. A veces da gusto ver eso porque sabes dónde está el casco histórico y el casco comercial de una ciudad. Si uno ve la ciudad de Yaguarón desde arriba, se da cuenta de que todo está mezclado en un lugar. ¿Y dónde? Al lado de la iglesia. O sea que todo su mundo está alrededor de eso. Así que uno desde arriba ya se da cuenta cuál es el punto clave de la ciudad, a pesar de que la ciudad es mucho más amplia. Tiene otros lugares suburbanos que están en desarrollo, pero su parte urbana principal justamente da donde está la iglesia. En alcalde de Asunción también. Este es, como les digo, un análisis que se hizo teniendo en cuenta unos puntos y se agarró Asunción para trabajar. Cuando hablamos de transporte público, acá justamente habla de lo que era en esa época que teníamos nuestro proyecto de ¿cómo era? Del Metrobús que no salió, pero trata ya el tren de cercanía. Y justamente lo que hablaba es cuál es la problemática del aumento de la demanda en autobuses. Bueno, justamente lo que habló el video anterior
ellos agarran mucho la parte de la demanda. ¿Por qué? Porque justamente gracias a la demanda vos sabés hasta qué punto tenés que desarrollar algo en la ciudad. La demanda de Asunción siempre va a ser la cuestión del aumento de fuentes de trabajo en Central, porque en Central es donde se concentra toda la parte de trabajo. Actualmente ya se está tirando mucho más lejos. Si vamos a tener una cuestión de grandes industrias, las industrias están yendo hacia Mariano Roca Alonso y hacia Limpio. Así se están yendo las grandes industrias. Eh, También tenemos la parte de puertos, que se da vuelta justamente un poco más en la zona de Lambaré. Si se dan cuenta, nuestro puerto de Asunción ya está, prácticamente ya se está durmiendo, porque llevaron el puerto a otro lado, donde son los grandes emprendimientos de aduaneros, pues hacia el otro lado. Pero justamente se busca empezar a dividir, empezar a sacar esas cuestiones de no tirar todo en el centro. Otro muy buen ejemplo es la cuestión del nacimiento de hace unos años de la USF, de la Unidad de Salud Familiar. Ya no tenés que irte solamente a IPS Central a esperar filas de horas para hacer algo. No, existen las unidades, existen los hospitales regionales. ¿Y qué pasó con eso? Descentralizó más lo que es la parte de salud para Paraguay. Justamente eso también habla cuando se ve la cuestión de los transportes, del flujo del tráfico y las relaciones que uno tiene, la relación importante que se tiene entre lo que es de la movilidad con otro tipo de servicios. Sabemos también todo lo que es la movilidad, como todo va a Asunción, y que Asunción cada día más chico, lo que es la parte de complejidad urbana, que se habla más de lo que son la parte comercial, la parte religiosa, donde están las partes verdes, que es ir viendo dónde están esos puntos claves de identidad y de cultura, que es lo que estamos viendo acá también. Después los servicios, dónde hay redes de alcantarillado, cuál es su red de agua, cómo es importante la topografía en desarrollo justamente lo que es los desagües y el agua. Sabemos bien que nosotros tenemos que llevar el agua a la parte más alta para que pueda bajar directamente a la parte más baja, evidente. Y también está la parte de cloaca. Si se dan cuenta, todo el equipo de tratamiento de las aguas residuales se está yendo a un punto abajo. Y está justamente, creo que uno de ellos ya está en la Costanera Norte, de tratamiento de agua. Después van a haber otras en varios lugares, justamente para tratar esa parte. La parte de electricidad, de donde nos alimenta prácticamente. Después de la biodiversidad urbana, que son los espacios públicos, los verdes, todo lo que consideramos lugares de recreación. Y la parte de lo que son la parte social, que generalmente tenemos nosotros en Asunción, toda la parte de asentamiento, pero no crean que solamente hay en Asunción, hay en San Antonio, hay en Limpio, hay en Luque, hay en Fernando de la Mora, Fernando de la Mora, después cuál era, San Lorenzo, que está metida ahí, otro lugar así, no me acuerdo ahora cómo se llama, que tiene también fuertes conexiones de cohesión social, que uno tiene que tener para agarrar también eso como parte de un estudio de lo que es nuestros análisis. Aparte que justamente agarró la parte del Chacarita para mejorarlo. Y nuestras inundaciones que siempre eran un problema en esa época y que creo que hasta hoy en día tenemos esa cuestión. Bueno, este fue un ejemplo de lo que estuvimos ya viendo. Yo les voy a pasar ahora y para la clase que viene tenemos que entregar una tarea, van a empezar a trabajar. Vamos a seguir trabajando allá, pero quiero que empiecen a ver lo que es la parte análisis de una ciudad, de la ciudad que les tocó a ustedes. No es que van a hacer un PowerPoint ni nada de eso, no, se van a poner en grupo y van a escribir, porque yo necesito que escriban nomás en una hoja, porque vamos a estar tratando después en clase, ya que es presencial este jueves, vamos a ir tratando los puntos claves. Van a ver, si el que eligió Villeta va a hacer el análisis de Villeta, el que eligió Itagua, el de Itagua, el de Santa Rita, el de Santa Rita. Ya tienen gran parte de la información con lo que ustedes han encontrado. Ahora van a usar otra vez, pero para ir llenando esos pozos. Igualmente pueden estar escribiendo, cortan, pegan, todo lo que van encontrando, nos sirve a nosotros. Yo necesito que hagan un ejercicio de acuerdo a la ciudad que hicieron con el grupo que están trabajando. Van a hacer la cuestión de análisis de la ciudad que ustedes eligieron. ¿Vamos bien? Sí, profe, está bien. Súper. Nosotros vamos a ir
trabajando rápido ya en esta etapa, ya que hoy nos confirmaron la ciudad que vamos a intervenir. Así que tenemos mucho trabajo urbano y muy lejos nos vamos a ir. Así que vamos a ir a la punta del norte. Vamos a estar pegados a la punta del norte, vamos a estar trabajando en San Lázaro, Vallemí. Ya nos pidieron un montón de cosas, inclusive nos pidieron toda la parte urbana de la zona de intervención de las cavernas. Después ya nos pidieron desarrollo urbano de varios centros que ellos tienen, unos centros suburbanos. Así que hay muy buen trabajo allá y es un trabajo que generalmente da gusto hacer en extensión porque son trabajos de alumnos que se quedan en el municipio y que después, cuando ellos van desarrollando los trabajos, es muy bello poder ver el nombre tuyo como alumno en un monumento o en un trabajo de una ciudad. Esta semana nos confirman también la cuestión de Concretex para ir a conocer la fábrica más grande de Paraguay en lo que es cemento, que nos viene de maravilla a nosotros que somos arquitectos. Así que ya tenemos y vamos, por eso avanzamos rápido. Nosotros en la siguiente clase vamos a trabajar con lo que es los análisis, después le metemos al AMA, vamos a estar haciendo a full trabajo con el AMA, porque el AMA nos va a dar las pautas que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo urbano de esa ciudad, porque es una ciudad que ahora mismo está en pum, explotó, y explotó así mismo como explotó la parte de Chacoí muy rápido y se tiene que arreglar, se tiene que ver todos los puntos claves para que esa ciudad pueda avanzar. La ciudad está tan bien ubicada que está más cerca ya de lo que es la parte de la vía oceánica, ya que explotó. Justamente por culpa de la vía oceánica se fue así, a full están trabajando ellos. Lo mismo pasó acá con el puente Paz, que ya cruzó al otro lado, explotó Chacoí, que ya no es más Chacoí, que no es Asunción. Entonces, ciertos puntos que ya han avanzado. Otra cuestión es que esa ciudad cerca, ahí está Murtiño, que va a tener el nuevo puente, que va a unir una ciudad con la otra, que va a unir otra vez Paraguay con Brasil. Entonces, hay mucho movimiento. Está la fábrica, no solamente la vieja de cemento, está la nueva, está la fábrica más grande de Latinoamérica de celulosa. O sea que esa zona explotó. El norte hacia arriba se fue grande. Entonces necesitan mucha ayuda, necesitan muchos trabajos, necesitan cosas que podamos ir desarrollando. Ya después vamos a estar hablando un poco más a full de todo eso, porque también ya nos tenemos que ir preparando para lo que nos va a llegar, pero justamente ir ya aprendiendo lo que vamos a tener en cuenta el día que nos vayamos. Nosotros nos vamos un día y medio, dos, y es mucho lo que es material que ustedes tienen que ir ubicando, todo lo que tenemos que ir aprendiendo. Por eso, vamos a ir avanzando con análisis, con AMA, con estudios, con formas y análisis, y así sucesivamente, para tener todo en la cabeza preparado para poder irnos a trabajar allá, porque son cosas que tenemos que ir viendo después. ¿Vamos bien? Sí, profe, sí. Sí, profe, sí, sí. Excelente. Bueno, chicos, ya estamos terminando, yo ahora ya les paso. Entonces, ya van a tener para empezar a hacer la tarea. Yo así como les digo, necesito el borrador nomás. Necesito que ustedes puedan desarrollar y puedan ver del lugar que ustedes estuvieron trabajando, cuál va a ser el análisis urbano. Ahora ya les voy a pasar. Entonces, ajuste, poco. Les voy a pasar también el video para que tengan en cuenta. Está lo ahí esta cámara es medio loca. Me gusta más cuando está arriba. Eh, en el PDF que les envío ya están también los enlaces si quieren volver a ver lo de Medellín. Es un ejemplo. Otro ejemplo muy bueno que a mí me gusta es la parte de San Paulo, cómo se desarrolló. Belo Horizonte, uf, ese fue una maravilla. Lástima que los compañeros de Belo Horizonte no, no pudieron encontrar más información, pero es una ciudad que tiene completo. Es una ciudad que cambió muchísimo. Urbanismo 2 ahí está. Bueno, ¿alguna duda, consulta? No, profe, hasta ahora todo aclarado. Espectacular. Bueno, ahí ya tienen la tarea. Les paso ya en PDF. Ahí se va. Espectacular. Bueno, chicos,
En lo que queda de clase les pediría que se junten, aunque sea si vuelven a hacer su trabajo. Júntense porque creo que mañana tienen ustedes presencial también, o sea que también mañana pueden más o menos trabajar juntos. El jueves se presenta, así que aunque sea el borrador, se tiene que tener de cuáles son los tipos de análisis. Ahí ya les pasé todo para que puedan tener un ejemplo de qué es lo que se desarrolla en ese tipo de análisis urbano. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Dale, profe, nos vemos. Dale, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.